En el presente trabajo se intentará analizar la narrativa del documental Lorca, el mar deja de moverse, para la materia de Fundamentos del Reportaje y el Documental del Máster en Producción y Comunicación Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha. El documental seleccionado, de carácter biográfico, versa sobre la figura del poeta granadino Federico García Lorca, en el que se analizan, tratando de mantener un clima de objetividad, sus últimas horas y la trama política que concluyó con su asesinato en la Granada de 1936. Se trata de aglutinar todas las teorías existentes en libros, películas y declaraciones, de analizar los errores que cometieron tanto su familia como la familia Rosales, con quien Lorca pasó sus últimos días. A través de los estudios de Pilar Góngora y Miguel Caballero, historiadores granadinos, y teniendo como base las investigaciones del historiador Ian Gibson y los testimonios orales de personas presentes o cercanas, se descubre por primera vez a los culpables de este asesinato. Las conclusiones a las que han llegado serán el hilo conductor de este documental, estrenado en 2006 y coincidiendo con el 70 aniversario de la muerte del poeta. Con 100 minutos de duración y bajo la dirección y guión de Emilio Ruiz Barranchina, es producido por Aragón Televisión, ABA Digital y Canal Sur Televisión. En este documental se han invertido 2 años y medio de trabajo. El primer plano con el que arranca el documental es el mar. Sobre la imagen del mar se lee el nombre del poema Asesinato, de García Lorca, en el que está el verso que da título al documental. Imagen, audio y texto serán símbolos de lo que se va a contar durante el film. Arranca, pues, el documental con unos versos del poeta. ¿Cómo fue? Una grieta en la mejilla, eso es todo. Una uña que aprieta el tallo. Un alfiler que bucea hasta encontrar las raicillas del grito. Y el mar deja de moverse. ¿Cómo? El corazón salió solo. ¡Ay! ¡Ay de mí! La estructura interna se desarrolla en 3 partes fundamentales. En la primera, en la que nos hace una introducción a la vida del artista y a la situación política y social de España, y en el que también se nos presentan a los personajes que nos darán testimonio, tan necesarios para reconstruir la historia. Poco después se irán desgranando todos los datos encontrados acerca de este fatídico suceso, a través de las entrevistas de las que hablaremos más adelante, los recursos audiovisuales usados, los efectos sonoros, se irá desarrollando el contenido, se irán resolviendo enigmas, desentrañando personajes y respondiendo preguntas. Finalmente, y a partir del momento en el que se relata la muerte, en palabras de Félix Grande, es donde podríamos hablar del desenlace, un final cerrado, zanjado, si no fuese por el debate o conflicto que se abre acerca de la necesidad de buscar los restos mortales del poeta. No olvidemos que en el momento en el que se publica el documental hay todo un debate en la sociedad española acerca de la recuperación de la memoria histórica. En definitiva, una estructura en 3 actos, de carácter universal, sin puntos de giro, una historia lineal y de carácter cronológico. El ambiente creado para este documental es un ambiente de intriga en muchos momentos. A lo largo del documental se hace un uso constante de imágenes y grabaciones actuales de los espacios donde ocurrieron los hechos relatados. Del mismo modo, el uso de imágenes documentales, tanto fijas como en movimiento, y el uso adecuado de la música crea momentos conmovedores. Es de resaltar cómo utilizan determinadas imágenes de archivo para apoyar la historia que están contando. Por poner un ejemplo, a través de vídeos de revueltas callejeras se consolida el discurso de los testimonios de los personajes entrevistados, creando a su vez un clima de dramatismo. El fundido suave entre imágenes será el método usado a lo largo de todo el documental.
el uso de infografías para establecer relaciones sociales de las familias más poderosas de la Granada de 1936 es la manera de que veamos de un modo más claro quiénes intervinieron en la detención del poeta. En el caso de la música, podríamos decir que pasa a un segundo plano durante todo el documental, solamente acompañando a las imágenes de archivo y a las grabaciones de ambiente, también a la voz del narrador, pero no ocurre así durante las entrevistas. En algún momento puntual es capaz de tomar el protagonismo, pero siempre compartido con la imagen o los versos del poeta. Parece interesante destacar que en nuestro caso se ha recurrido también a recreaciones a través del uso de fragmentos de la película Muerte de un poeta, de Juan Antonio Bardem, como imagen documental, y que sirven para documentar las circunstancias de la detención del poeta, pasando de ser una ficción cinematográfica a ser una prueba de lo que se nos está contando el documental. El fragmento se convierte así en un documento que da testimonio real de lo que sucedió, al igual que la aparición de titulares de periódicos, archivos sonoros, como es el caso de las grabaciones a familiares de Lorca realizadas durante los años 60, o la lectura de cartas. Incluso las grabaciones actuales de los sitios mencionados acreditan que se nos está contando la verdad. La unión de diversas imágenes, vídeos y planos, junto con la música y los testimonios, elaboran la narración del documental. Estas imágenes de archivo son uno de los materiales más habituales en cualquier documental histórico. Así también podemos apreciar en algunos momentos, durante el visionado, la dramatización a través del movimiento de la cámara que nos podría dar la sensación de que son los protagonistas los que se están moviendo. Podemos ver este efecto especialmente cuando sitúan la cámara delante del coche para simular que se están desplazando los personajes. La estrategia narrativa nos relata el asesinato del poeta como si se tratase de una investigación. Aunque en ningún caso hace referencia a la labor de investigación que hay detrás de su realización, cuenta con la presencia de los investigadores Ian Gibson, Pilar Góngora y Miguel Caballero, como hemos citado anteriormente. De Ian Gibson me parece importante señalar que se encuentra en un cementerio, circunstancia que se habrá hecho con una clara finalidad. El interés principal del documental, más allá de hablar de la figura literaria, se centra, pues, y alimenta de las preguntas que nos surgen a medida que nos van revelando datos y diferentes hallazgos acerca del asesinato de Lorca. A medida que se revelan estos datos, surgen informaciones inesperadas que nos hacen plantearnos nuevas preguntas, estableciendo así un diálogo con el público que ayuda a construir narrativamente el documental. En los documentales históricos, como sería nuestro caso, el personaje es consustancial a la historia que se nos está contando. Sin embargo, y a pesar de estar centrada en Lorca, es a través de las entrevistas a testigos, expertos y familiares que hacen realmente atractiva y emotiva la historia, unido al papel del narrador, que también aparece en este documental. Las 25 entrevistas en este film manejan tanto el audio y la grabación actual de los entrevistados, entiéndase actual refiriéndonos a que están grabadas en el transcurso de la realización del documental, como a sus voces en off con materiales de archivo, ya sean imágenes fijas o en movimiento, un recurso muy necesario cuando se trata de un documento audiovisual de carácter histórico. El valor documental de estas entrevistas es muy alto, siendo, como es nuestro caso, casi la mayor parte del documental. En este punto podríamos hablar de la gran presencia de Félix Grande como escritor del libro García Lorca y el flamenco, en cuyas intervenciones hay siempre un contenido muy emotivo, o también el ejemplo del bailaor Rafael Amargo, que es presentado como una persona que se identifica con el poeta. En definitiva,
El potencial emocional de este documental podríamos encontrarlo en las entrevistas y a través, bajo mi punto de vista, del uso de las metáforas, del mar que aparecen al principio y del pintor que durante la grabación retrata a Lorca. Este último, la figura de un pintor retratando a Lorca, es un elemento que puede llamarnos poderosamente la atención y que se usa como nexo de unidad dentro del propio documental. La escena culmina en el momento en el que se relata la muerte del poeta y éste arroja un violento brochazo rojo sobre el retrato terminado. En todos los finales es común que aparezcan aspectos emocionales a través del uso de elementos metafóricos y más frecuentemente con la construcción de alguna secuencia emocional. En nuestro caso, a través de las palabras de Luis Rosales. Se cierra el documental con la imagen del mar que veíamos al principio, unos versos de Luis y la música adecuada. Si bien es cierto todo lo dicho con anterioridad, al finalizar el visionado puede dejarnos la sensación de tratarse de un informe más que de una investigación y de que las preguntas que se iban formulando no eran más que enunciados. Por ello, podríamos deducir que es un documental expositivo y con una intención pedagógica.